pues en realidad no existen programas diferentes de cocina, definitivamente que no. Y recuerden que es importante tomar en cuenta primero el CENOF, y si todos tomamos el CENOF, en realidad no tendría por qué haber una clara diferencia o brecha, ¿no? Y es importante tomar en cuenta el modelo a trabajar partiendo del CENOF, porque finalmente cuando se hace el proceso de convalidación, que podría darse de un estudiante de repente que lo solicite, pues el estudiante no debería tener dos modelos diferentes. Yo creo que esa experiencia ya lo hemos vivido anteriormente, ¿no? Cuando de repente se ha dejado un poco libre que cada centro pueda crear sus programas curriculares, ¿no? Entonces, el primer principio es que nosotros estamos trabajando tomando el catálogo nacional, ¿no? Entonces, yo creo que eso es también importante. Y bueno, vamos a seguir nosotros atendiendo. Les pido, por favor, si ya no tenemos más consultas, en la participación de ustedes en temas de algunas dudas que tengamos, ¿no? Entonces vamos a continuar, vamos a iniciar ahora sí, porque ya tenemos 10 minutos que hemos podido ir recibiendo las consultas y vamos a empezar, ¿no? En estos momentos ya no me va a ser posible poderlos recibir, ya están en la... Así que si se contactan de repente con algunos colegas y mencionan de que haremos un espacio para poder visualizar y me va a ser un poco complicado poderlos admitir, pero vamos a iniciar, ¿ya? Para que podamos nosotros desarrollar. Bien, entonces, cualquier duda ya bastante particular, ya lo vemos como el comité de revisión curricular, por favor, ¿ya? Lo vamos a ver, porque en realidad creo que el proceso es bastante claro. Cada vez que tengamos alguna duda, yo creo que la norma en temas de lineamientos académicos generales es bastante clara, al menos en la estructura, ¿no? Entonces, cuando tengamos dudas en la estructura, recurramos a los lineamientos académicos generales para poder despejar las dudas, ¿no? Es importante leerlo parte por parte y yo creo que vamos a encontrar ahí varias respuestas, ¿no? Lo que estamos trabajando ahora es metodología, ¿ya? Estamos trabajando metodología y eso es lo que nos va a ayudar bastante de repente a poder desarrollar. Entonces, vamos a iniciar en estos momentos y vamos a ver la presentación para que nosotros podamos trabajar. A ver, me dan, por favor, un minutito para que yo pueda encontrar el material. Ya, dejen un momentito, por favor. Se nos va con la... A ver, voy a tener... Ya, ahora sí. Entonces vamos a comenzar a... Ahora sí. ¿Se puede visualizar el material? ¿Alguien me puede responder, por favor, para que podamos... Sí, Miss. Sí, perfecto, muchas gracias. Entonces vamos a empezar. Básicamente voy a incidir en aquellos puntos donde he recibido las consultas, ¿no? Y también, de repente, como parte también del proceso de revisión que se ha desarrollado, hacerles recordar que para trabajar tanto el formato A y B, que no son formatos oficiales de la normativa, eso también es importante aclararlo, son insumos que se han creado específicamente para poder apoyar en el desarrollo de este trabajo, ¿ya? Eso es importante también que ustedes lo consideren, ¿no? No son formatos oficiales, son formatos construidos específicamente para que nos permitan, nos ayuden a construir los insumos que necesitamos para el formato 10A que vamos a trabajar el próximo miércoles, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo llenar, vaciar, construir la información que necesito para el formato A y el formato B que hemos trabajado? Pues necesito coger nuevamente mi anexo 8 que he trabajado, que he desarrollado, y que ahí específicamente pues no existe diferencia, ¿no? Cuando uno a mí me pregunta y me dice, ¿por qué no hacemos un solo modelo a nivel de toda la UGEL? Pues sí, tenemos un mismo modelo todos, porque las unidades de competencia son las mismas en los 12 CEPROS. Los indicadores de logro del anexo 8 son los mismos en los 12 CEPROS, ¿no? Si algún CEPRO, por su modelo de gestión pedagógica, por su modelo de gestión institucional, por su propuesta pedagógica,
en la unidad de competencia 1 le ha agregado un indicador de logro 6, un indicador de logro 7, es un enriquecimiento que le está haciendo en el marco de la autonomía y flexibilidad que tiene cada CEPRO, pero sin embargo, lo que debe considerar, y es un plan general para todos, es que si trabaja el anexo 8 del programa de estudios de fabricación de prendas de vestir, tienen que estar efectivamente las 7 unidades de competencia, de las competencias específicas, y tienen que tener cada unidad de competencia mínimo los indicadores de logro que figuran en el CENOF. Entonces yo creo que ahí vale la aclaración, no existen modelos diferentes, los 12 CEPROS están trabajando con el mismo modelo del CENOF, ¿ya? Entonces, ese es en el caso de fabricación de prendas, y lo mismo nos ocurre con el caso de planes de estudios que estamos trabajando para cocina, ¿no? Que también tiene 2 unidades de competencia, y cada unidad de competencia, los 12 CEPROS han considerado por cada unidad mínimo sus indicadores de logro que están en cada unidad de competencia, ¿ya? Hasta ahí no tenemos ningún CEPRO que haya trabajado menos, o haya modificado las unidades de competencia, o de repente no haya considerado todos los indicadores de logro. Yo creo que eso también vale la aclaración, ya no existen diferencias, ¿no? Por este lado estamos trabajando los 12 CEPROS con el mismo modelo articulado al CENOF. Con los anexos 8, tanto para cocina como para confecciones, hemos comenzado ya a llenar los insumos del formato A, que hemos trabajado el miércoles pasado, y del formato B, que estamos trabajando desde este miércoles 18, ¿no? Del miércoles 18. El formato A lo hemos trabajado el miércoles 11, y el formato B lo hemos trabajado el miércoles 18. El formato A es el más grande, es el más, de repente, el que requiere mayor dedicación por parte del equipo de cada familia productiva, requiere el trabajo, digamos, articulado y comprometido de los comités de revisión curricular que tiene la institución, pero también es un insumo muy importante porque el desarrollo de este formato A, ¿no? Que contiene capacidades, indicadores de logro de las capacidades, que va a contener los contenidos de aprendizaje y va a determinar las unidades didácticas para ambos componentes curriculares, tanto para la competencia específica como para la competencia de empleabilidad. Con esa información desarrollada, queridos maestros, queridas maestras, ustedes ya van a tener el insumo para poder desarrollar sus sílabos y para poder desarrollar sus módulos durante el año académico, ¿no? Si ustedes han trabajado todo el anexo A, lo han desarrollado al completo, que efectivamente es muy probable que no termine en una hoja, sino terminen en 3, 4 hojas, es muy probable que termine de esa manera, es porque esa planificación es para 4 periodos académicos. Estamos hablando que lo que ustedes en este momento les está significando efectivamente mucho dedicación, ¿no? Uso de su tiempo para poder desarrollar esto, es porque ustedes ya están preparando toda su planificación curricular para 2 años académicos. Y si ustedes lo van a ejecutar a inicios del año académico 2021, quiere decir que ustedes ya van a tener en el formato A, que han trabajado el miércoles 11, van a tener la planificación para el año académico 2021 y para el año académico 2022. Por eso es que requiere dedicación, ¿no? Por eso es que requiere uso de tiempo, trabajo colegiado, ¿no? Que todos aportemos, ¿no? Que pongamos, diríamos, utilicemos alguna estrategia, ¿no? Para que podamos desarrollar. Por ejemplo, si bien es cierto, confecciones tiene 7 unidades de competencia y tiene que organizar esas 7 unidades de competencia en módulos formativos para 4 ciclos académicos, eso no significa que porque cocina tenga solamente 2 unidades de competencia, pues no tenga que desarrollar que esas 2 unidades de competencia tenemos que también generar módulos, los cuales tienen que desarrollarse en 4 periodos académicos. En ambos casos, los 2 planes de estudio se van a trabajar en 4 periodos académicos, ¿ya? Eso es, de repente, incido en este tema debido a que es importante considerar que esta propuesta que se ha trabajado en el formato A del miércoles 11
es un insumo que efectivamente todavía hay muchos centros que están en ese proceso de revisión, ya se les ha enviado algunos ajustes, recomendaciones, algunas preguntas de repente para que ustedes lo analicen, ¿no? Todo solamente con la única intención, en mi caso, ¿no? En mi responsabilidad de repente como responsable para poderles acompañar en este proceso para que ustedes puedan desarrollar sus planes de estudio, ¿no? Es una meta muy ambiciosa, ya lo he mencionado, creo que en anteriores jornadas, porque ustedes son los primeros a nivel nacional que están construyendo sus planes de estudios. Colegas, son los primeros a nivel nacional. Y eso, en realidad, significa desaprender para aprender. Son nuevos componentes, son nuevos lineamientos, es una nueva forma metodológica para construir planes de estudios, pero recuerden que si estamos iniciando y esto empieza a partir del 2021, pues eso tenemos pues para muchos años, ¿no? Entonces lo que ustedes hoy están haciendo no es una capacitación temporal, no es un complemento para nuestro trabajo, es el futuro de las propuestas pedagógicas que a partir de la fecha los CEPROS van a desarrollar por muchos años. Entonces, es el momento oportuno para que ustedes de repente con mucha antelación, ¿no? con esa gestión anticipada que están desarrollando cada uno de sus CEPROS, puedan trabajar y puedan tener plan de estudio. Finalmente, el objetivo es eso, que ustedes logren empoderarse de esta metodología. No todos sus colegas están compartiendo, colegas de las otras familias productivas están en ese proceso. Si ustedes hacen este proceso de réplica en sus respectivas instituciones, pues también estarían colaborando con sus compañeros, compañeras de las otras familias productivas para que analicen el catálogo nacional de oferta formativa, ¿no? Como una de las oportunidades para que los CEPROS puedan titular a nombre de la nación. Los planes de estudios que hoy estamos trabajando, tanto el de cocina como el de fabricación de prendas de vestir, son dos planes de estudios modelos que se ha tomado como referencia, que ya lo ha explicado el maestro Vidal el día miércoles, que son dos modelos que en este caso el AUGEL está apoyando para la construcción. Eso no significa que son los dos únicos planes que va a trabajar cada CEPRO, sino el CEPRO tiene que identificar, analizando el mapa de carreras que tenemos en el CENOF, para determinar en función a las necesidades del mercado, ¿no? A los puestos de trabajo existentes y demandantes, a los estudios de demanda que tiene de repente la localidad, el contexto donde trabajamos, a las instalaciones, equipamientos, al perfil de los docentes. Todo ello involucra para poder determinar cuáles son los programas de estudios que voy a desarrollar en mi centro técnico productivo, ¿no? Y si esos planes de estudios, como ahora lo trabajamos tomando el CENOF como modelo, pues esos son potencialmente los planes de estudios que se pueden incorporar para ser presentados al momento del licenciamiento y los estudiantes sean quienes finalmente se beneficien a través de una titulación a nombre de la nación, ¿no? Como técnicos. Entonces, dicho esto, los planes de estudios tienen 3 componentes: competencias específicas, competencias para la empleabilidad y experiencias formativas en situaciones reales de trabajo. En el formato A estamos trabajando el desarrollo de las competencias específicas o técnicas y estamos trabajando el desarrollo de las competencias para la empleabilidad. Cada unidad de competencia nos permite formular capacidades que se realizan en función del análisis que le hago a cada unidad de competencia. Asimismo, analizo los indicadores de logro de la competencia para determinar, ¿no?, integrarlas, unirlas de repente, ¿no? Y ahí viene el amarillo, que es el que se formula a nivel de la propuesta del modelo pedagógico de CEPRO, que puede ser incorporado. Son los 5 primeros que tomo necesariamente sí o sí del CENOF, y puede haber un sexto, que en este caso el CEPRO lo puede considerar en el marco de su flexibilidad y autonomía, ¿no? Estos se organizan y nos permiten construir indicadores de logro de la capacidad, ¿no? A partir de ahí hemos explicado que las capacidades se formulan haciendo primero un análisis de la competencia con los indicadores de logro, y al formular debemos tomar en cuenta de que
tendríamos que tener, en este caso, el verbo en infinitivo, como instalar, el objeto, que en este caso es el contenido del aprendizaje, viveros al aire libre, ¿no? Siguiendo las indicaciones del plan, ¿no? Por ejemplo, y utilizando recursos disponibles, y la condición que nos permite evidenciar o medir, que tiene que ver con aplicando buenas prácticas agrícolas, ¿no? Entonces, esta, por ejemplo, es un ejercicio de repente para poder verificar que efectivamente hemos formulado adecuadamente. Hasta aquí, creo que al 100% no hemos tenido complicaciones al momento de formular capacidades. Lo han hecho muy bien, ¿no? No tenemos problemas con las construcciones, eso en realidad es digno de poder felicitar a ustedes por un buen trabajo. Hay una buena construcción de capacidades y de la misma manera también una buena construcción de indicadores de logro de la capacidad, ¿no? En el sentido de que también al momento de formular tiene el verbo, pero ya lo tiene en indicativo, como realiza, tiene el objeto y tiene la condición. Entonces, en ese lado, pues estamos muy bien, estamos yendo por buen camino, ¿no? Sin embargo, lo que sí pienso que es importante es que a partir de la construcción de la capacidad, por ejemplo, como en el caso que se encuentra acá, instalar, y luego aparecen sus indicadores de logro para esta capacidad, ¿no? Uno dice realiza mediciones, el otro dice realiza instalaciones y habrá de repente un tercer indicador. Hay que recordar que los indicadores de logro evidencian el desarrollo de estos aprendizajes que están en esta capacidad y también nos permiten a nosotros verificar los resultados de aprendizaje de esa capacidad. Por lo tanto, no hay que perder de vista que si el verbo, recuerden que hay verbos en las construcciones, los verbos de la capacidad deben ser coherentes con los verbos de los indicadores. ¿A qué me refiero? Que si el verbo de la capacidad dice instalar, estamos hablando de un verbo de tipo procedimental, ¿no? De un verbo de tipo práctico, ¿no? Entonces, al ser un verbo de tipo práctico, de tipo procedimental, quiere decir que va a haber acá acción, va a haber procedimiento, va a haber operaciones, ¿no? Los indicadores de logro deben medir esa acción, deben medir ese procedimiento, deben medir esa práctica, ¿no? ¿Qué pasa si yo pongo instalar y de repente en los indicadores los verbos que utilizo podrían decir de repente identifica, de repente el segundo dice reconoce, de repente el tercero dice describe, el cuarto dice explica? Entonces todos los indicadores lo único que miden es la identificación o el manejo de conocimiento de información, pero si no tenemos verbos que se alineen al verbo de la capacidad que tiene que ver con medir la acción, medir el procedimiento, pues entonces no hay coherencia entre la capacidad con los indicadores. Esa es una reflexión importante que les pido que ustedes revisen al momento que están proponiendo sus indicadores para sus capacidades o ver sus capacidades con sus indicadores, ¿ya? Luego los contenidos, no hemos tenido inconvenientes, obviamente se relacionan con la capacidad que ustedes quieren desarrollar. Ahí está muy bien, solo que siempre verifiquen que la cantidad de contenidos de aprendizaje sean coherentes con el nivel de complejidad de la capacidad, ¿no? Entonces hay que mirar siempre nuevamente el tipo de capacidad que tiene y cuánto tipo de conocimientos tiene que ir. Si yo hablo de un verbo de tipo procedimental, una capacidad que va a desarrollar aprendizajes más activos de repente, ¿no? Más de desarrollo de procesos, de operaciones, es más dinámico. Asimismo, los indicadores también deben medir esa acción, pues también debe existir contenidos que midan procedimientos, que midan operaciones, ¿no? Que puedan permitir la ejecución de esa instalación que vamos a hacer acá. Entonces tiene que haber contenidos efectivamente con temas, con hechos, ¿no? Pero también tiene que existir también con el desarrollo de lo que se quiere acá medir, ¿no? Entonces aquí hacemos una lista de contenidos de aprendizaje que van en función de la capacidad. Para que finalmente ya lleguemos a la denominación de la unidad didáctica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho que hay que tomar en cuenta la unidad didáctica? Que esas unidades didácticas deben ser claras, concisas y deben comunicar básicamente la relación que existe entre la capacidad y el contenido, ¿no? O sea, entre esta capacidad y entre estos contenidos nos van a permitir a nosotros determinar el nombre de la unidad didáctica. Y el nombre de la unidad didáctica también es importante que al momento de
redactarlo y escribirlo vaya en relación a la capacidad y se relacione con los contenidos, pero que no utilice el verbo, ni el verbo de la formulación de la capacidad, ni el verbo de la formulación de indicadores. ¿A qué me refiero? No puedo poner instalar, porque ese es el verbo que se utiliza para formular capacidad, y tampoco podría utilizar el verbo de repente indicativo, ¿no? Como por ejemplo instala. Entonces, ¿cuál es la opción de repente para hacer una redacción clara, sencilla, concisa y que se relacione con el desarrollo de los aprendizajes de la capacidad? Pues si hablamos de instalar viveros al aire libre, entonces aquí hay una serie de contenidos vinculados a viveros, almácigos, construcciones, instalaciones de invernaderos, camas almacigueras, etcétera, etcétera. Entonces podríamos llamarle instalación de viveros, ¿no? Con esa palabra probablemente que encierra el tema o el título de una unidad. Y recuerden que con estas unidades vamos a partir nosotros para desarrollar nuestro sílabo, ¿no? Entonces, esto se repite de la misma manera para trabajar las competencias de empleabilidad, ¿no? Hacemos lo mismo con competencias de empleabilidad. A la competencia de empleabilidad en el formato 8 tiene su competencia. Los mínimos que debe tener los 12 CEPROS son las 3 primeras competencias. ¿Pueden existir 4, 5, 6, 7 unidades de competencias de empleabilidad? Claro que sí. Esas competencias se basan en el modelo de la propuesta de gestión y propuesta pedagógica que tiene cada CEPRO. Yo no podría pedirles que todos tengan las mismas competencias de empleabilidad, porque esas competencias de empleabilidad, si bien es cierto, son de carácter exigible que tengamos comunicación eficaz, tecnología de la información, emprendimiento, pues hay CEPROS que tienen, por ejemplo, propuestas axiológicas porque pertenecen a CEPROS que son por convenio con la Iglesia Católica. Tenemos CEPROS que pertenecen a convenio con las Fuerzas Armadas. Tenemos CEPROS que de repente pertenecen a algún tipo de organización que tiene también un modelo para trabajar. Tenemos CEPROS que son 100% del Estado, son públicos, ¿no? Pero el hecho de ser públicos también tienen su propio modelo pedagógico. Entonces, sobre la base de ese modelo, de esa propuesta pedagógica, pues la competencia de empleabilidad 4, la competencia de empleabilidad 5, la competencia de empleabilidad 6, la competencia de empleabilidad N, se basa en que los CEPROS incorporan competencias de empleabilidad sobre la base de las necesidades del tipo también de estudiantes que albergan en sus instituciones, ¿no? Entonces, ahora, un elemento importante también que hay que tomar en cuenta es que estas competencias de empleabilidad también deben responder un poco a ese enfoque de la ciencia y tecnología, tiene que enfocarse también a la normativa que tiene la educación técnica productiva. Hay CEPROS que, por ejemplo, tienen una fuerte, diríamos, incidencia, por ejemplo, de atender estudiantes con necesidades educativas especiales, ¿no? Incluso nosotros acá en nuestro país tenemos en el Callao, si no me equivoco, un CEPRO, por ejemplo, que atiende a personas, diríamos, en el marco del convenio que tienen con CONADIS, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo ahí a este CEPRO probablemente le diría, tienes tus 3 primeras competencias que son idénticas a nivel nacional, pero seguramente ellos incorporarán algunas competencias vinculadas también a las características de estudiantes que ellos albergan, ¿no? Y que requieren necesidades. Otro elemento importante que hay que tomar en cuenta es lo que te pide el mercado, qué te pide la empresa, qué te pide el sector laboral, ¿no? Entonces, eso tendría que ser incorporado como competencias de empleabilidad. Cuando la empresa te dice a ti que requiere estudiantes y que los estudiantes sean responsables, que lleguen a la hora, que sean puntuales, que sean honestos, ¿no? Que trabajen de forma proba, ¿no? Que tengan, por ejemplo, que sean asertivos, empáticos. Esos elementos claves que nos pide la empresa tendrían que ser incorporadas como competencias de empleabilidad, ¿no? Entonces, para ello, hemos dicho que las 3 primeras competencias de empleabilidad están en 8, están en el marco del CENOF, pero también estas tres competencias de empleabilidad son consideradas en los 12 CEPROS. Los 12 CEPROS tienen las tres competencias de empleabilidad, pero hay muchos CEPROS que han incorporado como 4ª competencia la innovación. Creo que la mayoría ha también asumido la ética como una competencia importante en los tiempos en que vivimos, sobre todo hoy día, que es muy importante. Si tenemos mucha juventud en nuestros CEPROS, tenemos que ir trabajando también una cultura, ¿no? Una cultura también ciudadana con nuestros estudiantes. Necesitamos de repente trabajar competencias de empleabilidad de liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas, ¿no? Autonomía, toma de decisiones, de repente proactividad,
¿no? Pensamiento crítico, interculturalidad, responsabilidad social, pensamiento estratégico, cultura ambiental, gestión de riesgos de desastres, salud, seguridad laboral y de repente otras más, pues estas pueden consideradas, al menos mínimamente, las 3 primeras y las otras que la institución lo crea conveniente como unidades didácticas para las competencias de empleabilidad. Y algunas otras competencias pueden ir también como parte de repente del enfoque intercultural, del enfoque transversal, perdón, que tiene cada CEPRO y que va en función a este modelo que tiene, ¿no? Cuando un CEPRO tiene su logo, tiene un diseño y de repente tiene un lema o utiliza de repente algún alusivo, de repente algún eslogan, pues aquí por ejemplo tenemos un CEPRO que dice comprometidos con el desarrollo y bienestar de nuestra provincia. Entonces significará que ese compromiso de desarrollo está vinculado a las competencias técnicas y ese bienestar seguramente estará vinculado con algunas competencias de empleabilidad que van incorporadas en su modelo pedagógico, ¿no? Entonces eso es importante que tomemos en cuenta para trabajar lo que corresponde a competencias de empleabilidad, ¿no? Entonces este es el trabajo y finalmente nos va a quedar, al igual que la competencia específica, en las competencias de empleabilidad nos va a quedar la unidad de competencia, nos va a quedar las capacidades que pueden ser en función de lo que ustedes trabajen. Yo les he puesto un ejemplo aquí de una construcción de una capacidad, sus indicadores, ¿no? Y recuerden que los indicadores van de la mano con la capacidad porque son indicadores de logro de la capacidad y luego los contenidos para determinar el nombre de una unidad didáctica, ¿no? Por ejemplo, aquí está como comunicación efectiva, que es prácticamente el nombre que tiene la competencia. Pero alguien, por ejemplo, un CEPRO propuso que esta unidad didáctica se llame comunicación, le puso con otro nombre que me pareció estupendo, le puso comunicación, se me ha ido el nombre, pero me encantó, comunicación asertiva me parece que le ha puesto, y me pareció interesante, ¿no? La pregunta ¿es el nombre de esa unidad didáctica con comunicación efectiva generará algún cambio drástico en esta competencia? Definitivamente no, porque la unidad de competencia sigue siendo la misma. La construcción de capacidades salen de la misma unidad de competencia, por lo tanto no son diferentes, ¿no? Los indicadores sí los vamos construyendo en función de la capacidad y los contenidos también van en función de esa capacidad, ¿no? Entonces, hasta aquí es la primera parte de lo que hemos trabajado el miércoles 11, ¿no? Y ahora vamos a comenzar a trabajar los módulos formativos. Un ratito voy a salir de aquí porque seguramente están esperando algunos maestros para comenzar con la segunda parte. Y vamos a ver si tenemos unas consultas que voy a considerar para poderlas, acá está, muy bien, se están incorporando. Entonces, para que podamos trabajar, esta parte ya lo hemos trabajado el miércoles 11, ¿no? El miércoles 11 trabajamos, y ahora vamos a ver el formato B, ¿no? Que es importante, ¿no? Vuelvo a repetir, el formato A y el formato B no son documentos oficiales, son documentos que estamos nosotros utilizando para podernos apoyar, ¿no? Entonces, vamos a ver con las preguntas, a ver si hay algunas consultas aquí para tomarlos en cuenta. Sí, maestro Milton, discúlpeme, yo recién puedo ingresarla porque cuando estoy haciendo la presentación no me salen notificaciones, ¿no? Por eso esperamos unos minutos siempre para poderlos esperar. Me van a disculpar, por eso siempre les esperamos unos minutos para que todos se puedan conectar, ¿no? Para poder continuar. Entonces, ahora sí, ya creo que hemos podido recibir a los que nos estaban esperando y con esto vamos a continuar la segunda parte, que es ya la asistencia técnica referente al trabajo que hemos desarrollado el miércoles 18, ¿no? Entonces, con ello vamos a comenzar a trabajar. ¿Ya? Entendiéndose que este espacio en realidad es para poder resolver de repente las dudas, inquietudes y también de repente aprovechar este espacio para poder hacer algunos comentarios generales respecto a algunos elementos que, por ejemplo, puedo identificar en el momento del proceso de desarrollo, que ya son en realidad sugerencias o recomendaciones, porque finalmente los expertos en el campo de cada familia productiva son ustedes, ¿no? Mi trabajo, mi responsabilidad está en poderlos orientar, conducir, ¿no? Llevar la metodología más adecuada para que ustedes logren sus objetivos, ¿no? Finalmente,
El resultado, los objetivos va a depender de ustedes, ¿no? Yo pongo prácticamente mínimo de mi parte y esperando que lo mínimo que yo pueda hacer les pueda ayudar a ustedes a hacer un buen trabajo, ¿no? Y cuando ustedes tengan sus planes de estudios, pues ustedes prácticamente van a planes de estudios desarrollados, como les mencioné hace un momento, para dos años. Lo que ustedes están trabajando ahorita es para 2 años, ¿no? Entonces, vale, esa pregunta, la primera pregunta que recibimos en la mañana es, lo que estoy programando, ¿para cuánto tiempo es, no? Entonces, por eso que hay muchos de los planes que ustedes han enviado que les he puesto esa pregunta, ¿no? ¿Es suficiente la cantidad de unidades didácticas que hemos propuesto para 2 años? O sea, la cantidad es suficiente, porque si ustedes me ponen 8 unidades didácticas, quiere decir que yo automáticamente asumo que si tengo 8 unidades didácticas, esas 8 unidades didácticas las voy a distribuir en 4 periodos académicos, porque el ciclo de técnico, recuerden que tiene duración de 4 periodos académicos. Eso significaría 2 unidades para trabajar en 18 semanas, 2 unidades para trabajar en las otras 18, ¿no? Quiere decir que por un año 4 unidades y por el segundo año 4 unidades. Yo no sé si eso sería suficiente, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que ustedes envíen sus avances y que nos permita que esos avances puedan dar luces, yo les pueda hacer preguntas sobre lo que ustedes nos envían y ayudarles a que ustedes tomen la mejor decisión, ¿no? Ese es, creo que, digamos, el planteamiento del trabajo que nosotros estamos haciendo. Entonces, vamos a continuar con la siguiente parte, ¿les parece? Ya vamos a iniciar la segunda parte, que es el formato B, ¿no? Entonces, para poder luego ver algunos ejemplos de lo que ustedes han trabajado y que lo he tomado como referencia, para que también podamos ver algunos alcances. Entonces, vamos a continuar ahora sí. Van a disculpar si alguien ya llega en este momento. Bueno, vamos a tener que decirles que nos esperen ya prácticamente, porque ya no voy a poder ver a ver. ¿Se ve? ¿Se puede ver? ¿Se ve la presentación? Sí. Ya, muy bien. Sí, muchas gracias. sí. Muchísimas gracias. Entonces, vamos ahora ya con lo que corresponde al formato B. Como ya tengo el formato A, ya tengo, como les dije hace un momento, tanto para las competencias específicas como para las competencias de empleabilidad, tengo mis unidades de competencia, ¿no? Tengo las capacidades por cada unidad de competencia, sus indicadores, ¿no? Ahí viene la pregunta. A veces hemos propuesto una capacidad y le hemos colocado un solo indicador. Entonces, yo les he preguntado en el mismo envío que ustedes hacen y lo suben al Drive, les he preguntado, ¿es suficiente que un solo indicador pueda evaluar la capacidad? ¿Será suficiente? Pues entonces ahí es donde ustedes tienen que analizar si ese indicador es suficiente para poder medir los aprendizajes de esa capacidad. ¿Cómo podemos saber si es suficiente? Analizando el nivel de complejidad que tiene la capacidad, ¿ya? Y luego también tienen que ir mirando que la complejidad de la capacidad se basa en la cantidad de contenidos de aprendizaje que tenemos que desarrollar, ¿no? Para poder también más adelante determinar el tiempo de duración de cada unidad didáctica, ¿ya? Ahora que ya tenemos el formato A desarrollado, pasamos al formato B. El formato B lo que pretende es que ustedes en ese formato puedan organizar ya los módulos y puedan determinar el nombre de los módulos de cada plan de estudios, ¿no? Basado obviamente en el análisis que le hacemos al programa de estudios con el cual están trabajando, que es el programa de estudios de CENOF, ¿no? Entonces, un módulo formativo lo vamos a distribuir en los periodos académicos. No sabemos, un módulo va a ir en un periodo, va a ir en 2 periodos, va a ir de repente entre periodo y medio, no lo sabemos. Eso lo vamos a ver cuando organicemos el itinerario formativo, ¿no? Pero debemos tener claro que cada módulo está asociado a una unidad de competencia. Hablamos de las competencias específicas, ¿ya? Todo módulo se asocia a una unidad de competencia específica o técnica. Se asocia a esa unidad de competencia. Y como máximo, excepcionalmente, puedo incorporar en un módulo hasta 3 unidades de competencias específicas. Aquí, hasta 3 unidades de competencias específicas, ¿ya? Entonces, cada módulo
¿no? Cada módulo es terminal y cada módulo va a ser certificable. Por lo tanto, la denominación que yo le voy a colocar al nombre del módulo es importante porque eso se va a evidenciar en el certificado que vamos a expedir a nivel del centro, ¿ya? Esa denominación debe responder a una función principal que va a alcanzar el estudiante, a una función principal. Así denomina la 188. No debe precisar el puesto de trabajo. No debe coincidir con el nombre de una unidad didáctica, con el nombre de otro programa, si sea de mi propia, de repente de mi propio nivel formativo o de otro nivel formativo. Por lo tanto, hay que tener bastante cuidado, ¿no? Al momento de determinar el nombre del módulo, pero que sí es importante, recalco, que debe responder a una función principal, ¿no? Esta es la estructura del itinerario formativo que vamos a trabajar el próximo miércoles, ¿no? Entonces, por ahora vamos a trabajar primero la organización del módulo, ¿no? Y la distribución de sus créditos. Entonces, ¿cómo determinamos el nombre del módulo? Porque si hablamos que pertenece a una función principal, pues entonces analizamos la unidad de competencia, la analizamos, y luego que analizamos esta unidad de competencia, determinamos el nombre del módulo, ¿ya? Esta denominación del módulo definitivamente va a nacer de la unidad de competencia, ¿no? Entonces, aquí tenemos un ejemplo que se ha puesto para ello, y luego analizamos todas las unidades de competencia de mi plan de estudios. Cocina tiene 2 unidades de competencia y confecciones tiene 7 unidades de competencia, ¿no? Entonces, una unidad de competencia puede determinar el nombre de un módulo formativo, ¿no? De repente coinciden que todas las unidades determinan un módulo formativo, pero también puede ser que, como en este ejemplo, la competencia 4 y la competencia 5, integradas determinen un solo módulo formativo. Entonces, ¿cómo determinamos? Cuando el equipo de docentes analiza cada una de las unidades de competencia y determina si cada unidad es un módulo o es hasta 3 unidades para generar el nombre de un módulo, ¿ya? Ese de repente es el trabajo de confecciones, porque finalmente cocina es todo lo contrario. Tiene 2 unidades de competencia y es muy probable que efectivamente genere 2 módulos formativos, ¿no? Ese es el formato 10 que vamos a trabajar el día miércoles, y lo que se les ha pedido a ustedes es considerar que si el itinerario formativo para trabajar el próximo miércoles va a considerar los 3 componentes curriculares, nosotros en el formato A hemos trabajado el desarrollo de los componentes específicos, técnicos y los de empleabilidad. Pero para trabajar los módulos, solo trabajamos la organización de módulos con las competencias específicas. ¿Qué quiere decir? Que en confecciones trabajan con las 7 competencias y cocina trabaja solo con las 2 competencias. Aquí ya dejamos de lado la empleabilidad y solo nos concentramos en las competencias técnicas. Entonces, para el nivel técnico tenemos 80 créditos y tenemos 1.700 horas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que mirar de cerca el número de créditos que tiene las competencias específicas. ¿Cuánto tiene? 53, ¿ya? Y esa es la referencia que estamos utilizando para distribuirla en los 4 periodos académicos. Por ahora es una distribución tentativa, ¿ya? Es una distribución todavía que no está fijada hasta que lleguemos al itinerario formativo, pero que nos va a ayudar más o menos a poder ir construyendo el insumo para el formato 10A, ¿ya? Entonces, tanto cocina como fabricación de prendas de vestir debe considerar como mínimo, o sea, lo que no puede ocurrir es que me diga que tiene 50 o 49 en las competencias específicas, sino como mínimo tiene que considerar 53 créditos, ¿ya? Aquí todavía no estamos hablando de horas, las horas las vamos a ver cuando analicemos los verbos de las capacidades, ¿ya? La denominación o la cantidad de horas está en función de los verbos, ¿no? Recuerden que hay 2 tipos de créditos teórico-prácticos y créditos prácticos, ¿ya? ¿A qué me refiero? Me voy a regresar a este ejercicio que está acá. Si esta capacidad dice instalar, ¿ya? Probablemente es un verbo procedimental. ¿Qué quiere decir?
que al hacer el análisis de la capacidad, yo podría determinar más adelante qué tipo de crédito es. ¿Crédito teórico práctico o crédito práctico? Porque si fuera, de repente, identifica, de repente analiza, describe, organiza, probablemente sea un poco de teoría con práctica, sería un crédito teórico práctico. Entonces, cuando voy a determinar las horas, voy a tener que analizar esos verbos. Y si es un verbo que está vinculado con lo teórico práctico, entonces le voy a poner un crédito, pero va a tener el valor de 16 horas. Pero si es un verbo de tipo procedimental, donde va a haber ejecución, donde va a haber realización, donde va a haber acción, entonces este crédito puede valer 1, pero en horas va a significar 32 horas. ¿Ya? Me voy adelantando un poco a lo que vamos a trabajar el próximo miércoles, pero ahora que estamos construyendo y estamos revisando el formato A y estamos revisando el formato B, sobre todo el formato A es importante porque, como les digo, con ello vamos a determinar más adelante el formato 10A. Por eso es que es importante que cada paso que ustedes desarrollan es muy importante para el desarrollo de sus planes de estudios. ¿Ya? Entonces, ya tenemos nosotros insumos que vamos a trabajar para el formato. Entonces, el número de créditos mínimos son 53 que hay que tomar en cuenta. Y recuerden que esos 53 créditos los vamos a distribuir por periodos académicos, ¿no? Entendiéndose que tenemos 4 periodos académicos para el ciclo de técnico, ¿no? Eso significa que vamos a distribuir esas cantidades a lo largo de los 4 periodos académicos, ¿no? Eso es importante también para tomar en cuenta. De repente, antes de pasar a la parte práctica, solo recordarles que el próximo miércoles 25 de noviembre, ¿ya? El próximo miércoles 25 de noviembre a las 10 de la mañana, ¿no? Vía la plataforma Microsoft Teams de la UGEL 2, vamos a tener la sexta jornada de capacitación y la última jornada de capacitación, donde ya vamos a trabajar el formato 10 para trabajar el itinerario formativo de planes de estudios del CENOF. Con este último taller estamos concluyendo esta jornada que hemos iniciado el mes pasado. Ha sido prácticamente 2 meses que hemos empezado a trabajar y con esto estaríamos nosotros culminando las 6 jornadas de capacitación. Los alcances, de acuerdo a lo que podamos recibir nosotros el 26 y 27 en la mañana, permitiría desarrollar una asistencia técnica para el 27 de noviembre. Eso está sujeto a que vayamos a cómo estamos avanzando, porque de ser necesario, podríamos nosotros tener que ver la necesidad de armar una asistencia técnica adicional en función de los resultados que logremos, porque finalmente lo que se quiere o lo que se pretende a nivel de la UGEL 02 es que cada CEPRO finalmente tenga efectivamente un modelo de plan de estudios a nivel de UGEL, pero además también cada CEPRO pueda tener de ese modelo, pueda incorporar y enriquecer también con su propio modelo de gestión institucional y de gestión pedagógica, ¿no? Que también es importante porque cada CEPRO también tiene una naturaleza de estudiantes que atiende, ¿no? Tiene también, digamos, un mercado potencial de participantes que alberguen cada uno de sus CEPROs. Entonces, vamos a pasar ahora a la parte de ejemplos, a ver si nos puede ayudar esto, para que podamos nosotros mirar, esperando que esta asistencia técnica les permita a ustedes seguir reforzando los trabajos que ustedes están desarrollando. Y vamos a ver ahora algunos ejercicios que podemos nosotros revisar rápidamente y nos puede ayudar. A ver, quiero, por favor, ver. Sí, aquí voy a ver 2. Sí, voy a ver 2. ¿Ya? Aquí vamos a ver. Voy a proyectar, por favor, para ver la parte de ejemplos y para poder nosotros aquí culminar, ¿ya? Vamos a ver primero el de confecciones, ¿ya? En el caso de confecciones, por ejemplo, voy a poner como ejemplo este avance que ya les mencioné hace un momento, ¿no? Tenemos que mirar el verbo de la capacidad, ¿no? Y a su vez también cuando propongamos los indicadores, pues estos indicadores deben medir, deben evidenciar, ¿no? Lo que se está proponiendo
como capacidad, ¿no? Si yo le pongo la capacidad de interpretar ficha técnica, por ejemplo, pues en una identifica ficha, en el otro selecciona herramientas, en el siguiente elabora muestras. Entonces la pregunta que yo me hago es, ¿cómo mido, con qué indicador mido la interpretación de ficha técnica? De repente nos falta una por acá, o de repente tengo que modificar este que dice identifica por de repente diseña ficha técnica, porque una cosa es identificar la ficha, que es más de tipo conceptual, y otra cosa es interpretar, que requiere primero que el estudiante probablemente sepa diseñar una ficha y sepa también a interpretarla, ¿no? Entonces es un proceso un poco más complejo. Esa es, por ejemplo, una pregunta, y efectivamente cuando nosotros determinamos la unidad didáctica, ¿no? Tenemos que verificar la capacidad y tenemos que identificar los contenidos de aprendizaje para determinar la unidad didáctica, ¿no? Entonces, de repente aquí dice la ficha técnica. Otra propuesta podría ser interpretación de fichas técnicas, ¿no es cierto? Entonces ya queda a decisión de ustedes que determinen cuál es el nombre más adecuado, ¿no? Entonces esto, por ejemplo, como ellas, y luego cuando ustedes van a verificar toda su sábana del formato A, miren, empieza en el caso de confecciones, ¿no? De fabricación de prendas de vestir. Ficha técnica, organización del área de trabajo, tendido de tela, distribución de patrones, trazado pisado, equipos herramienta, corte de piezas, codificación de piezas, etiquetas para confección. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tiene 9 unidades didácticas, ¿no? Entonces, la pregunta que viene para todos nosotros, 9 unidades didácticas para ser distribuidas en 2 años. ¿Será suficiente? O de repente podríamos ir analizando cada capacidad y yo lo primero que diría, una unidad de competencia tiene una sola capacidad, o una unidad de competencia tiene un conjunto de capacidades. Probablemente aquí hay un buen trabajo, pero ¿cuál sería de repente de mi parte, de mi humilde recomendación para el trabajo que están haciendo acá muy bien? Es que de repente podríamos seguir analizando qué otras capacidades pueden generar. Al generarse otras capacidades para esta unidad de competencia, pues vamos a tener otras unidades didácticas, ¿no? Por ejemplo, acá hay una capacidad para interpretar fichas técnicas, pero acá también habla de dirigir producción, también habla, por ejemplo, habla de la ficha técnica, habla de estándares de calidad, ¿no? Y habla, por ejemplo, de normas y procedimientos. Entonces, habría que ver si es que aquí nos falta incorporar también los elementos de producción, los elementos de repente de etapas de procesos de producción, todo aquello que es importante para poder nosotros para que nuestros estudiantes sean competentes en dirigir la producción, ¿no? De acuerdo a las etapas de procesos productivos. Entonces yo me imagino que podríamos incorporar algunas otras capacidades con sus respectivos indicadores y sus contenidos de aprendizaje y determinar otros nombres de unidades didácticas adicionales. Lo mismo para la unidad 2, que por ejemplo acá tiene 2 capacidades, esta sí tiene 3 capacidades, por ejemplo, ya tiene 3 unidades, ¿no? Entonces ustedes van a ir determinando, ¿no? ¿Cómo determinamos el número? Obviamente en función de la complejidad que tiene la unidad de competencia y que de alguna manera se desprenden capacidades, ya que las capacidades permiten desarrollar aprendizajes en nuestros estudiantes. ¿Cuántos aprendizajes necesitamos? Esas capacidades van a ser organizadas en unidades didácticas, ¿no? Y vuelvo a repetir, sumen cuántas unidades didácticas tiene y tengan en cuenta que ese número de unidades didácticas lo van a repartir en 4 periodos académicos, ¿ya? Este es para el caso de confecciones y para el caso de cocina, ¿ya? Para el caso de cocina, pues vamos a mirar aquí, vamos a ver cocina. Permítanme un momentito, por favor, voy a buscar, a ver, el de cocina. Este es el de cocina. Ya, vamos a ver. Vamos a ver, darle una mirada al de cocina. Aquí está. Y en el caso de cocina, lo que les voy a proponer a ustedes en el caso de cocina es el mismo proceso, ¿no? Hay que considerar, por ejemplo, aquí a diferencia de, por ejemplo, de confecciones, yo tengo solo 2 unidades de competencia. Entonces, esta unidad de competencia tiene que ver con el tema de repente del mise en place, por ejemplo,
a trabajo del área de cocina, trabajo de buenas prácticas, de manipulación, hoja de producción, procedimientos y normativa. Todo ello debe generar en capacidades para mis empleados, para trabajar la organización del área de cocina, la aplicación de buenas prácticas de manipulación, trabajar la hoja de producción, trabajar procedimientos, ¿no? Entonces va a generar un número de capacidades. Cada capacidad tiene que tener indicadores, ¿ya? Tiene que tener probablemente más de un indicador para la capacidad. Entonces acá nos faltarían indicadores. Obviamente cada uno tiene que tener sus contenidos de aprendizaje para cada capacidad y luego hay que determinar un nombre para la unidad didáctica. Y hay que hacer lo mismo, ¿no? Tenemos que identificar cuántas unidades didácticas generamos, ¿no? Por ejemplo, aquí es donde a mí me ha generado alguna duda, pero lo he visto que lo han trabajado en todos los que han presentado hasta la fecha sus propuestas. En la unidad 2 han incorporado lo que es panadería y pastelería, ¿ya? Entonces yo me imagino que eso habrá sido producto de un análisis. Yo he buscado en la unidad de competencia, he encontrado solamente platos culinarios, ¿no? He encontrado platos culinarios, he encontrado técnicas culinarias, he encontrado ofertas de establecimientos, ¿no? De acuerdo a la oferta de establecimientos. Entonces yo he intentado entender que utilizando de repente esta denominación que dice oferta del establecimiento, entiendo de que de repente algunos platos culinarios que tienen que ver con la cocina, de repente van de la mano con el postre, van de repente de la mano con los panes, ¿no? Entonces, por ahí, por ese lado, he entendido que en muchos casos se ha incorporado una capacidad de panadería y pastelería. Pero si hay una incorporación, ahí viene la pregunta. ¿Panadería y pastelería en una sola unidad didáctica? Si es necesario en una sola unidad didáctica, pues probablemente esta complejidad permitiría analizar para determinar si es que podríamos decir que estas capacidades tan complejas podrían desagregarse en 2 capacidades, ¿no? Acá lo mismo, ¿no? Solo tenemos 3, 4, 5, por ejemplo, capacidades. Entonces, habría que ir mirando si esas 5 son suficientes, ¿no? Porque si yo hablo acá de 5 y acá hablo de 3, tengo 8, tendría 8, aproximadamente 8 capacidades, probablemente 8 unidades didácticas. Eso significaría que 8 unidades didácticas en 2 años. Esa es la pregunta, ¿no? Entonces, eso nos lleva a que volvamos a revisar cada competencia para que sigamos desagregando, ¿no? Recuerden que lo que están trabajando en el formato A es un insumo para su planificación, para elaborar sus sílabos, para armar las programaciones modulares para 2 años. Están haciendo un trabajo ustedes prospectivo para el 2021 y para el 2022 si es que ejecutan esto a inicios de marzo del 2021, ¿ya? Ahora, sobre la unidad práctica, ¿ya? Sobre la unidad práctica. Sí, discúlpenme, Miss, ¿me deja terminar, por favor? Muchas gracias. ¿Ya? Al respecto, sobre el tema de la unidad didáctica, creo que lo he mencionado hace un momento, utilizar el verbo en indicativo, pues forma parte de la capacidad. O sea, evitemos utilizar el verbo, el indicativo o de repente el infinitivo, que están dentro de la capacidad, dentro del indicador, para determinar, en todo caso, ¿no? Por ejemplo, preparaciones básicas o elaboración de preparaciones básicas, como una de repente de las alternativas para que ustedes puedan trabajar, ¿ya? Lo mismo hacemos con las competencias de empleabilidad, que es importante que tomen en cuenta sus competencias, sus capacidades, sus indicadores, y la unidad didáctica, que aquí está, que les mencionaba hace un momento, que me pareció interesante. Ya no, la unidad didáctica no se llama comunicación afectiva, sino comunicación asertiva, ¿no? Entonces, esta me parece interesante, esta unidad didáctica, creo que va de la mano con lo que nosotros también necesitamos trabajar bastante con nuestros estudiantes, ¿no? El tema de la asertividad en las comunicaciones. Y si es necesario, esta unidad, esta competencia puede tener más de una capacidad, puede tener de repente 2 y me puede generar 2 unidades didácticas, sí, pero principalmente debe tener por lo menos una unidad didáctica, ¿ya? Debe existir mínimo de la competencia de comunicación, en este caso eficaz o efectiva, debe tener una unidad didáctica, de TICS debe tener una unidad didáctica y la de emprendimiento mínimo una. ¿Puede tener más? Por supuesto que sí. Entonces, hasta aquí estamos teniendo lo que corresponde al tema del modelo correspondiente
al trabajo que nosotros estamos desarrollando, ¿no? Ahora pasamos a ver el ejemplo que corresponde al tema de módulos. Trabajaré con lo que corresponde al que ya tenemos, que nos han facilitado, que nos han enviado hoy día, para que podamos nosotros también revisar lo que corresponde a la organización, ¿no? Para ello voy a tomar como referencia este ejemplo, ¿ya? Seguramente será el análisis que ustedes están desarrollando en estos momentos, pero en el caso de confecciones que tiene 7 competencias, ¿no? Aquí hay una propuesta, ¿no? Por ejemplo, aquí yo utilizo esto, no digo que sea el final, pero les pongo como ejemplo, como modelo de lo que ya ha trabajado de repente 3 CEPROS, que ya he visto sus avances, tienen organizado, miren, esta unidad de competencia de dirigir la producción ha generado un módulo formativo de sistemas de producción, ¿no? Y la distribución del crédito 4. ¿Por qué 4? Seguramente por el nivel de complejidad. Esta unidad 2 con la unidad 3, el segundo módulo. La unidad 4 con la unidad 5, tercer módulo. La unidad 6, cuarto módulo. Y la unidad 7, 5 módulos. ¿Es una estrategia de organización modular? Sí. ¿Que responde? Bueno, acá por ejemplo el 2 habla de procesos de trazado tendido. Efectivamente, tendido, trazado, se relaciona. El 3 habla de proceso de corte y habilitado. Acá está corte, acá está habilitado, es un solo módulo. Y el siguiente cuarto módulo dice técnicas de procesos de confección, ¿no? Yo siempre aquí les recomiendo que tomen en cuenta también guiándose del nombre, ¿no? De repente sería técnicas de procesos de fabricación de prendas, de repente, no lo sé. Pero lo dejo a consideración de ustedes. Lo cierto es que acá la unidad 6 habla de lo que corresponde a la unidad de competencia 6 sobre unión de piezas de tela, ¿no? Y la 7 que tiene un módulo 5 probablemente. La organización, en función de la complejidad, tiene 4 más 10, 14, 14 más 12, 26, más 15, 30, 26, 41 y más 12, 53. Ahí está la organización de los módulos, ¿no? Que es más o menos el proceso para determinar la cantidad que se está trabajando, ¿no? Este es más o menos tentativamente para que ustedes puedan tomarlo en cuenta. Es un ejercicio muy importante. No es el fin, no es que se quede aquí. En el camino, cuando terminemos y trabajamos al formato 10A, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener que hacer algunos ajustes, incluyendo de repente en el formato 8. Pero lo cierto es que tenemos que ir construyendo y en la construcción vamos a ir seguramente haciendo ajustes al formato 8, ¿no? No creo que al formato 9, pero sobre todo al formato 8, que guarda mucha relación con el formato 10A, ¿ya? Que sería el proceso del trabajo. Bien, hasta aquí está todo el proceso de asistencia técnica. Creo que con esto ustedes ya tienen los alcances para que puedan ustedes trabajar y puedan continuar. Por favor, les pido hacer lo posible para que ustedes puedan continuar desarrollando su trabajo en equipo, ¿no?